Les agradecemos que nos estén acompañando. Como dijo Marcelo, está el presidente de la Federación de Salud Pública y sus compañeros de delegación, el presidente del Sindicato Médico y nosotros por ACE. Hemos hecho una reunión realmente de trabajo bien importante con el ministro del Interior interino, el licenciado Jorge Vázquez, y el director general del Ministerio. Es una reunión básicamente de trabajo a partir de las inquietudes que han expresado los gremios, tanto la Federación como el Sindicato Médico, no solo de la preocupación, sino además de propuestas para avanzar en los temas de seguridad en los centros asistenciales. Y ha sido una reunión que ha permitido además sacar 6 puntos de trabajo hacia adelante en este ámbito con el Ministerio del Interior, con los gremios, con ACE y seguramente con otros actores, Fiscalía General, Ministerio de Salud Pública, a partir de esta reunión. Esos 6 puntos, muy resumidamente, porque yo quiero que luego tanto Martín como Gustavo amplíen el carácter de la reunión, son 6 puntos de trabajo. Primero, un relevamiento de la situación en nuestros centros asistenciales, lo tenemos, pero actualizarlo con el apoyo del Ministerio del Interior en la perspectiva de la seguridad y con el trabajo de los trabajadores, tanto médicos como enfermeros, funcionarios. En segundo lugar, trabajar en un tema que se venía trabajando, que quedó algunos puntos a resolver. Encontramos la buena disposición del Ministerio a trabajar en los protocolos de asistencia en materia de seguridad y de asistencia a aquellas pacientes privados de libertad, algunos temas vinculados a recursos humanos, a eventuales, otros vinculados a lo que tiene que ver los nuevos desafíos que se plantean en la sociedad, vinculados al trato con los trabajadores de la salud, que nosotros debemos preservar. Antes que nada, el trabajador de la salud, que está en su responsabilidad, debemos darle las garantías de que pueda trabajar adecuadamente y compenetrado en lo que tiene que hacer, que es la atención de salud y enfermedad. En tercer lugar, hemos visto de cómo abordamos el tema en general de la internación de los pacientes privados de libertad. El Ministerio propone tratar de fortalecer lo que es la asistencia in situ en el primer nivel. Hemos visto las posibilidades de la internación en pacientes con baja complejidad y en ese sentido trabajar para habilitar lo que es el Centro Asistencial de Punta de Rieles con el compromiso de ACE innecesario. Hemos hecho los llamados para tener equipamiento no solo técnico, sino también de recursos humanos. En cuarto lugar, nos parece muy importante fortalecer todo lo que es el sistema tecnológico de barreras para el acceso a los centros hospitalarios, CTI, bloque quirúrgico, los centros con complejidad en general, avanzar con el apoyo del Ministerio del Interior en tener los elementos que hoy modernamente se usa para tener controles sobre los accesos y en ese sentido permitir que se trabaje como debe ser, con la tranquilidad necesaria, ya sea en un CTI, en un bloque quirúrgico o en un espacio de internación. Así que vamos a trabajar con el Ministerio en este sentido. En quinto lugar, nos parece bien importante la propuesta que se ha traído de los gremios, en particular del Sindicato Médico, de trabajar en otro ámbito naturalmente, sobre proyectos legislativos, lo ampliarán ellos, que justamente aborden el tema de la agresión en los centros de salud y las disposiciones correspondientes, con la preocupación de seguir trabajando en la humanización de la medicina. El hospital no puede ser un centro de distancia, al contrario, un centro de cercanía con el paciente que acude al hospital, pero dándole las garantías correspondientes. Y en último lugar, el sexto punto, en un resumen muy abreviado, trabajar en campañas de comunicación
a los efectos de la comunicación de bien público que se hace desde la Presidencia de la República, incorporar el concepto de la relación del trabajador de la salud con el paciente que está internado, el respeto necesario que debe haber en los hospitales a quien está trabajando, el respeto en la reciprocidad de la información, la cercanía con el paciente y sus familiares, pero en un clima imprescindible de respeto y responsabilidad y reciprocidad. Esos son los 6 puntos que hemos abordado con el Ministerio del Interior y el compromiso a que ámbitos que ya estaban por el tema de los protocolos, que la Federación había avanzado y mucho con la incorporación del sindicato médico y la participación nuestra, que ese ámbito de trabajo se retome a la brevedad para incorporar todos estos conceptos. Estos son 6 puntos básicos de trabajo y yo le doy la palabra ahora a Martín, a Gustavo, como para que ellos den la visión desde los gremios. Gracias. Buenas tardes, primero que nada. Fue una reunión positiva a nuestro entender. Los puntos que expresó el presidente de ACE, hay que ponerle trabajo atrás a esos puntos. El relevamiento en todos los hospitales y el acceso a los mismos debe estar regulado para empezar a tener un control de las situaciones que pasan dentro de los hospitales. El terminar de poder firmar con el Ministerio del Interior un protocolo a nivel nacional, porque no es solo en Montevideo la problemática con las personas privadas de libertad, sino que es en todo el país, y la campaña, que era algo que se venía trabajando con el sindicato médico, de poder realizar una campaña y en la solicitud a presidencia que se va a hacer a través del Ministerio del Interior para que se pueda utilizar el espacio de las campañas de bien público para difundir lo que es el trabajador de la salud y el viejo código que se mantenía con los trabajadores, que se protegía al trabajador de la salud cuando entrábamos a los barrios en la ambulancia, la atención en las policlínicas. Hay que ver también el trabajo en las policlínicas barriales, las puertas de emergencia barriales, que también tienen una dificultad y peligrosidad muchas veces en las dificultades con la delincuencia, y creo que hay que tener cuidado y mayor atención en ese sentido. Y bueno, dentro de los 6 puntos creo que hay medidas a trabajar, que tenemos que ponerle mucho trabajo y que van a beneficiar tanto al trabajador para que pueda trabajar tranquilo y al usuario que se pueda atender de la manera que es debida y que no se repitan hechos como el otro día en el Hospital Pasteur u otros hechos que se han mantenido en varias oportunidades en distintos hospitales. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esperar esta reunión que se prolongó, pero se prolongó porque a nuestro entender fue una reunión productiva en la cual se abordaron distintos aspectos que ya resumió el doctor Carámbula y también Martín, con aspectos que fueron desde la prevención hasta las medidas más duras de barreras físicas o medidas de control estricto del ingreso a los centros hospitalarios, de tal manera que los equipos asistenciales trabajando tengan las garantías de seguridad y respeto que merecen. Para nosotros, como sindicato médico, entendemos que nos llevamos de aquí no solamente respuestas, sino propuestas, porque tanto a nivel de una campaña de difusión, de sensibilización de la opinión pública sobre el respeto a los equipos asistenciales trabajando en los hospitales o fuera de ellos, pasando por un relevamiento de la situación, el estado de situación actual y el compromiso de mejorar en la medida en que lo que se entienda de sentido común se pueda mejorar. Pasando por medidas legislativas, hay algunos aspectos que surgieron en esta reunión que fueron buenos aportes, el análisis de cómo impacta el nuevo Código del Proceso Penal en las personas privadas de libertad que están internadas en diversa situación clínica o condición clínica en un proceso penal. Eso tiene implicancias para nosotros que condicionan inseguridad y que vamos a abordar con asesores legales y con el Ministerio, con nuestros compañeros de la Federación y con las autoridades. Pasando por el ofrecimiento del Ministerio del Interior de cursos para
qué hacer en situaciones como las que se vivieron hace 2 días en el Pasteur, o situaciones que ya se han vivido previamente y que situaciones que seguramente se van a repetir lamentablemente en el futuro, pero bueno, nosotros somos trabajadores de la salud, pero tenemos que tener elementos básicos, elementales como para saber cómo responder en este tipo de situaciones, así que eso también vamos a profundizar en los próximos días, en los grupos de trabajo que surgieron para esto. Para nosotros es muy importante transmitir a nuestros colegas y a nuestros compañeros de trabajo que hay cosas para hacer y que hay cosas para mejorar. Las reuniones y las manifestaciones ante la prensa y los comunicados no resuelven situaciones complejas como las que vivimos, lo resuelven medidas concretas y cambios específicos de conducta, de cultura y con medidas que se tomen. Y nos llevamos por suerte un largo listado de temas y acciones concretas como para en el transcurso de los próximos días y semanas poder generar cambios que mejoren las condiciones de seguridad en los centros hospitalarios y en el abordaje de la salud en general. Así que esperamos contar con ustedes para difundir y trabajar sobre esto que esperamos producir en las próximas semanas. Pregunta, sí, adelante. Sí. Para ustedes, ¿consideran que esta situación ocurrida en el Pasteur pudo evitarse? Y si es así, ¿cómo? Nosotros creemos que la situación que se dio en el Pasteur no pudo haberse evitado porque fue una situación de emergencia médica en primer lugar. Si bien se da en el contexto de una persecución, los tiempos físicos como poner en marcha mecanismos y protocolos de seguridad no son lo suficientes como para que eso ocurra. Llega un paciente politraumatizado grave con un riesgo vital inminente, con un desenlace fatal en cuestión de horas, y toda la atención del hospital estuvo centrada en salvar la vida. Lo que ocurrió en el contexto de la seguridad alrededor fue lo que se pudo hacer con un despliegue muy importante del Ministerio del Interior que frenó y que logró que esto no pasara a mayores, si bien fue una situación de suma tensión y violencia, pero que el desborde por lo que ocurrió difícilmente podía haber sido evitado en las circunstancias en que se precipitaron. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que estar preparados para saber cómo responder todos a este tipo de situaciones. Además de la capacitación que van a tener para enfrentar estas situaciones, concretamente, ¿qué medidas de barreras de seguridad se van a implementar a partir de ahora de este suceso, concretamente? Bueno, en primer lugar, como dijimos, vamos a hacer un relevamiento preciso. Nosotros tenemos hospitales donde ya hay barreras que en ese sentido ordenan lo que es el acceso a los centros hospitalarios, a los centros de complejidad. Vamos a hacer un relevamiento, además con el apoyo tanto del sindicato médico como de la federación en cada centro hospitalario. Nosotros ya tenemos un relevamiento en nuestras instituciones. Vamos a tener para ese relevamiento el apoyo del Ministerio del Interior, con un conocimiento avanzado en materia de barreras, y en función de ese apoyo y de ese relevamiento es que vamos a instalar nuevos sistemas de control de accesos que verdaderamente ordenen. En la reunión con el Ministerio nos pusieron ejemplos que todos hemos visto de cómo el sistema de ordenamiento del acceso a los espectáculos deportivos con toda una identificación ha ayudado mucho en la presencia de los espectáculos deportivos. A modo de ejemplo, lo que quedamos es que empezamos a trabajar específicamente en lo que es el desarrollo de barreras tecnológicas para asegurar una circulación de aquellas personas que verdaderamente tienen por qué entrar a una cercanía de un CTI o de un blog, y eso en los próximos días que se va a instrumentar. De la misma manera, la actualización de los protocolos que planteó la Federación de Salud Pública va a coadyuvar en ese sentido. Así que eso es el ámbito de trabajo que quedó instalado hoy. Bueno, será de las medidas que
a partir de la experticia del Ministerio del Interior, trabajemos con nosotros, con ACE, para ver qué es lo mejor en ese sentido. ¿Qué medidas de seguridad, con qué medidas de seguridad se cuenta ahora a nivel asistencial en los hospitales y cuál va a ser el cambio que va a notar la gente en las próximas semanas cuando quiera ingresar como acompañante o a visitar a un paciente? Y otra cosa, ¿qué va a pasar con los reclusos cuando quedan ingresados en los hospitales? ¿Se van a tomar medidas diferentes a las que se tienen hasta ahora? Sí, en primer lugar, no puedo hacerle ahora un resumen de los distintos sistemas de seguridad que tenemos en los distintos hospitales. A modo de ejemplo, en el Hospital Pasteur hay un sistema de conserjería, hay un sistema de seguridad presente, que significa una inversión de ACE en ese sentido. Lo mismo ocurre en el Maciel, hay un área además para personas privadas de libertad. Lo mismo ocurre en INOT y en otros centros, sobre todo en el interior del país, como bien planteaba Martín. Por eso lo primero que queremos es actualizar ese relevamiento de recursos, no solo físicos, sino humanos en materia de seguridad. A partir de lo cual, y ahí en el asesoramiento del Ministerio del Interior, con la experiencia que tiene, es que estaremos desarrollando nuevas normas y sobre todo nuevos sistemas físicos de acceso a los hospitales, porque eso nunca va a ser suficiente, pero sí es una medida imprescindible a desarrollar, y lo estaremos haciendo en este ámbito de trabajo que hemos formalizado en la tarde de hoy. ¿Y qué pasa con los reclusos cuando tienen que ingresar hasta que no se habilite el hospital penitenciario? Bueno, ahí hay distintas circunstancias. Una, la que planteaba el doctor Gustavo Greco, que es una nueva realidad del recluso que está internado y que puede permanecer días en la internación, y su situación penal lo queremos hablar con la Fiscalía, porque hay a veces una situación que se plantea allí cuya resolución escapa al sistema asistencial. Debemos coordinarlo con la Fiscalía en ese sentido, y por eso quedó planteado reunirnos con ellos. En segundo lugar, hay una situación de los propios trabajadores de la salud, que lo planteó muy bien la Federación, en la presencia de un recluso privado de libertad, lo que genera en torno a esa situación. Por eso nosotros progresivamente hemos ido instalando espacios específicos para la atención del privado de libertad. En tercer lugar, lo hemos hablado con el Ministerio, todo lo que pueda hacerse en el mismo lugar de detención, que hay muchas cosas que se puede hacer funcionando en red, desde un examen al laboratorio, a un estudio, que sin movilizar a la paciente privado de libertad, desde su propio centro de reclusión se puede avanzar en la asistencia. En cuarto lugar, el compromiso, ya ustedes saben, hay 16 camas habilitadas o para habilitar en Punta de Rieles. Lo que está faltando es el equipamiento en algún aspecto. Ya hay bastante, y fundamentalmente, y aprovechamos para decirlo, nosotros hemos ya hecho este concurso para proveer de médicos. Estamos haciendo un nuevo concurso para que eso nos permita pacientes de baja complejidad poderlos resolver, primero en el lugar de detención, segundo Punta Rieles, tercero cuando es necesario la derivación a centros del tercer nivel. Esas son las medidas que estamos pensando y que en algún caso estamos aplicando ya para esa situación. ¿Se habló de algún tipo de presupuesto, si se va a tener que aumentar para implementar todas estas barreras físicas, el presupuesto destinado a seguridad dentro de los hospitales, los centros de salud? Sí, lo hablamos. Seguramente va a implicar una inversión desde el punto de vista nuestro de ACE, de la salud pública, en nuevas formas de equipamiento para instalar las barreras estas de las cuales estamos hablando. El apoyo del Ministerio del Interior en esto es fundamental, porque seguramente con la experiencia que el Ministerio del Interior tiene, nos va a poder facilitar una inversión que podamos hacer verdaderamente, pero no hablamos de números. Sí sabemos que va a necesitar un incremento presupuestal en ese sentido. ¿Y hoy cuánto se destina a seguridad en los centros de salud?
sí hay un presupuesto que se... Están los números, nosotros podemos dar algunos números, pero hay una evaluación diversa, porque en algunos casos son sistemas de seguridad, en otros son contratos, pero tenemos los números y en función de eso que vamos a actuar. Dos cosas, ¿se va a incrementar la presencia policial en los hospitales en estos próximos días que se esté trabajando? Y la otra, ¿por qué no se ha avanzado en el hospital penitenciario a pesar de que se anunció hace años? Comisión que trabaja. En cuanto al incremento de los policías en los centros asistenciales, lo fundamental, que lo planteó muy bien la Federación, es ese protocolo de cómo se actúa en materia de seguridad en cada hospital. En aquel momento que se venía avanzando en materia de protocolos, se había establecido una condición con presencia de eventuales. Hoy vimos la disposición del Ministerio del Interior a seguir trabajando en ese sentido, de ampliar los recursos humanos para poder tener un plan de acuerdo al protocolo, y eso es lo que vamos a trabajar en los próximos días. Con respecto al llamado hospital penitenciario, creo que hay que ser muy preciso en lo que hemos dicho, ¿verdad? Definir los lugares de internación de los pacientes con primer nivel de asistencia, segundo, pacientes con nivel necesario de asistencia de baja complejidad, para eso esto que estamos hablando, de habilitación Punta Rieles y otros que podamos pensar en el país, y en tercer lugar, tener la certeza de cómo el sistema de traslados a los centros de referencia de tercer nivel, que es lo que cuando la circunstancia compleja así lo amerita. Disculpe, me quedó como muy poco claro qué hay hoy del protocolo, qué se está aplicando y qué habría que incorporarle. Martín. El planteo nuestro, en lo cual veníamos discutiendo con el Ministerio del Interior, también conjunto con el Sindicato Médico, en la dotación de personal del Ministerio del Interior cuando había un detenido o una persona privada de libertad. Nosotros tenemos a nivel general con ACE en varios hospitales, más que nada en los de tercer nivel, que es donde terminan internados las personas privadas de libertad, en el cual en cada uno de los protocolos está la presencia mínima de 2 efectivos del Ministerio del Interior por detenido o por persona privada de libertad. Hemos tenido algunas dificultades o por falta de coordinación del Ministerio del Interior o alguna jefatura que entiende que la asistencia no se puede dar con los efectivos, y lo que dice el protocolo es que tienen que estar visualmente con el privado de libertad y cercanía para que no suceda nada que pueda afectar al personal de salud. Muchas veces hemos tenido inconvenientes para que eso se cumpla, y bueno, es afinar nuevamente con el Ministerio del Interior para que pueda haber una firma general para que sea amplio para todos los hospitales del país y que se cumpla por todas las mandos medios dentro de ACE la exigencia de exigir que estén las 2 efectivos del Ministerio del Interior, que era el inconveniente principal que estábamos teniendo, o por falta de personal y de coordinación, o porque hay compañeros que entienden que no debe ser así, pero los protocolos se definieron, los protocolos están para cumplirse y minimizan los riesgos que podamos llegar a atender a la hora de atender personas privadas de libertad o detenidos. Lo del Código Procesal nuevo es algo que es una preocupación que tenemos también, y fue planteado hoy, que va a ser planteado a Fiscalía también, porque en el proceso, si el fiscal dentro de las 48 horas no lo formaliza, esa persona queda como no detenida y se le retira la custodia del Ministerio del Interior hasta que sea dado de alta y detenido nuevamente. Entonces hay un vacío legal que tenemos que conversar ahí, en el cual la custodia se debe mantener, porque si las primeras 48 horas la necesitaba y hay un hecho delictivo, no porque esté internado no debe tener la custodia policial, porque hemos vivido rescate, hemos vivido intentos de ir a agredir a la persona que está detenida, y bueno, lamentablemente son los hechos que tenemos arriba de la mesa, es lo que hay que discutir, pero tenemos que garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios que están internados dentro de todos los hospitales de ACE. Le voy a dar, discúlpeme, al doctor Greco para ampliar las preguntas que ustedes han hecho en la respuesta, y después seguimos. Sí,
El cumplimiento estricto del protocolo es esencial para nosotros porque es lo que nos da las mínimas garantías como para trabajar en condiciones de seguridad. Poder completarlo y poder firmarlo y con un fluido relacionamiento con el Ministerio del Interior, en este caso es esencial. Los motivos por los cuales no se ha aplicado estrictamente ya fueron explicitados por Marcos y por Martín. Aspiramos a mejorar esa situación y aspiramos a extenderlo porque si bien estamos en un ámbito en el cual estamos hablando fundamentalmente de salud pública, las situaciones de riesgo y las situaciones de agresiones se dan en todos los ámbitos. Y en el ámbito privado también se da, en las mutualistas también se da. Por tanto, nosotros tenemos el deber de llevar todo esto que hemos hablado aquí al ámbito privado, que también ocurren situaciones de violencia. Y queremos recordar, y si bien esta charla está muy centrada en las personas privadas de libertad, que las situaciones y las agresiones no solamente dependen de una población específica de reclusos. Nosotros sufrimos agresiones de todo tipo y no necesariamente con esta población específica. Por tanto, el llamado a la opinión pública, el llamado a la sociedad, al respeto a los equipos asistenciales que trabajan y el respeto a que en determinadas situaciones de estrés no podemos tolerar agresiones, violencia física, violencia verbal, amenazas, como muchas veces nos ocurre ante desenlaces no deseados con pacientes graves, es imprescindible. El tema de la seguridad para nosotros trasciende justamente a la población específica y trasciende a la población específica además que asistimos en ACE. Es para toda la sociedad y en todos los ámbitos de la salud. Yo quería que se especificara un poquito más con respecto a los cursos. ¿Quiénes van a recibir esos cursos y qué características van a tener esos cursos? Para nosotros, perdón. Sí, adelante. Para nosotros es muy importante tener herramientas de cómo responder a situaciones de estrés para las cuales no estamos preparados. A modo de ejemplo, es muy importante que un patrullero tenga nociones de reanimación básica o de asistencia a un parto, es un clásico eso, y no es su área específica. Y hay una interacción muy fluida entre la salud y el Ministerio del Interior para que ellos tengan herramientas, porque es posible que se encuentren en un escenario en el cual tengan conocimientos básicos, salven una vida, y pasa, lo sabemos. Del mismo modo, el planteo es, nosotros que estamos preparados para asistir y para trabajar en salud, cada vez más nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. Bueno, la inquietud del Ministerio del Interior es que los trabajadores de la salud tengamos herramientas técnicas, si corresponde el término, de cómo responder ante situaciones de este tipo, ante amenazas, ante intentos de secuestro, ante estas situaciones. Tenemos que estar preparados para lo que no estamos formados y esa es la intención. Creemos que es una buena propuesta que es ponerla en práctica, vamos a trabajar para eso, pero se trata de tener esas herramientas elementales con las cuales nosotros naturalmente no contamos. Es la idea. Sí, claro. Sí. Ayer Martín Pereira decías que el convenio hace Ministerio del Interior de poner 500 efectivos policiales, no se cumplió. Eso es aparte de esto de 2 efectivos por recluso detenido. Y quería saber, por qué no se cumplió, si es parte de lo que se habló hoy. Eso. Sí, hoy lo conversamos, el Ministerio del Interior trajo los números y planteó que estaría casi en su totalidad el convenio de los efectivos y que en marzo, abril estarían habiendo más efectivos disponibles de los eventuales por la formación de los mismos por parte del Ministerio de Interior y parte del relevamiento también va a ser donde podemos ver los sindicatos que habría falta de efectivo del Ministerio de Interior. Creo que es un trabajo de prevención y no es un trabajador de la salud policial lo que necesitamos, pero sí la presencia en lugares clave como la puerta de emergencia, la farmacia, que son los lugares donde se puedan generar roces más
seguido, y bueno, creo que parte del relevamiento de las medidas físicas, como el control de las puertas, huellas digitales para entrar y demás, que se pueda coordinar en todos los hospitales, también en donde vemos la falta de presencia policial, en el cual también el Ministerio dijo que a partir de marzo-abril va a haber disponible más efectivos para esas tareas. Los números no los tengo de verdad, se manejaron en la reunión, pero también manejamos 280 nos dijeron, son los asignados. 280. Sí. Eventuales asignados a tareas de seguridad en los hospitales de la zona metropolitana. Área metropolitana, no en general. En general para la prevención de lo que va a ser. Cuando hay privado de libertad, los que están en custodia trabajando dentro de los hospitales, no participan de la custodia del privado de libertad. Cada vez que llega un privado de libertad, viene con 2 efectivos del Ministerio del Interior, que sale de cárceles o donde disponga el Ministerio del Interior. 280, ¿no? Son los eventuales actuales en el área metropolitana. ¿Escucharon? Sí. 30.000 horas de 222 en todo el país y 280 concentrados en Montevideo, básicamente. Eventuales. Eventuales. Perfecto. Una pregunta. Tengo entendido que formalizaron hace un rato a los que tuvieron que ver con la violencia en el Pasteur. ¿Es así? ¿Tienen algún comentario para hacer? Ahí actuó la justicia, no estamos informados, está en el ámbito de la justicia. Bien, yo quería preguntar, no sé si ya lo dijeron, pero aparte del personal de seguridad que va a entrar, ¿cuándo se van a implementar las barreras? ¿A partir de cuándo las barreras físicas, ese tipo de medidas de seguridad? Lo antes posible. Lo que va a suceder es, como dijimos, haber un relevamiento, una actualización, en algunos casos ya están funcionando y funcionan bien, relevar apoyo del Ministerio del Interior en qué es lo mejor y en función de eso instalar lo antes posible, pero no podemos dar ahora un tiempo, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo es la logística para alguien del Concado, de Libertad, tener que ir allá, traslado? Eso se habló. Eso se habló, y el planteo del Ministerio del Interior para evitar los traslados hacia los hospitales de ACE fue que pudieran trasladar de cárcel a cárcel para evitar el traslado dentro de los hospitales de ACE. Donde exista la posibilidad, se va a trasladar directamente a Punta de Rieles o a donde haya lugar dentro de las cárceles para evitar el traslado hacia los hospitales de ACE. Con un sistema en red en materia de exámenes complementarios, radiología, de tal manera que en el propio sitio de detención se avance en la asistencia. La última, creo. En el Pasteur, ¿no se estaba respetando el protocolo de seguridad en el CTI? ¿Tener puertas vaivén está fuera de ese protocolo de seguridad para el ingreso al CTI? Como los funcionarios informaron que hay. En el protocolo, las medidas físicas, que fue parte de la conversación de hoy en día, no están asignadas. Sí estaba lo de la presencia de 2 policías por detenido o por PPN. Dentro del CTI nos plantean los compañeros que la jefatura del CTI no permitía el ingreso, y que ya había pasado con anterioridad, de personal del Ministerio del Interior en la custodia de personas privadas de libertad. Y se van a tomar ahí sí de inmediato las medidas planteadas en materia de trancas, de seguridad y de... No hay protocolo. Pregunto, en lo que pasó en el Pasteur, ¿se respetó o no se respetó el protocolo de seguridad existente en cuanto al ingreso al CTI o los personas acompañantes? A ver. No hay protocolo de seguridad para el funcionamiento. Cada terapia intensiva tiene su política de ingreso y acceso con horarios de visita y demás para ver a los pacientes. En este caso estábamos ante una emergencia. Es un paciente que ingresó a una sala de reanimación en paro cardíaco, se reanimó una hora y se murió. En ese sentido, se convocó a los familiares y se les informó
sobre la muerte en el momento en que eso había ocurrido. Y ahí es que ellos ingresan y ocurre todo lo que ocurre. Pero el ingreso en la terapia intensiva, cualquiera de ellas, está sujeto a las políticas de cada terapia intensiva. Y se trata de que sea lo más abierta, lo menos restrictiva posible por razones humanas. Por razones humanas. Cada terapia intensiva, además, y particularmente el Pasteur, tiene conserjería en la puerta y se controla en determinado horario el ingreso. Pero eso es, la palabra protocolo excede un poco a lo que estamos hablando, es las reglas o normas de funcionamiento propias de una unidad de terapia intensiva, como hay en más de 60 en todo el país.